tendremos 3 pláticas. La primera de ellas será Principios Básicos de Pastoreo, que será impartida por el doctor Humberto Ibarra Gil. La segunda, Principales factores que afectan la rentabilidad de una empresa ganadera, por el ingeniero José Medina Chapa. Y la tercera, que será las leguminosas forrajeras para la productividad y la sustentabilidad, por el ingeniero Cesario Guzmán Flores. Para la primera presentación, Principios Básicos de Pastoreo, quiero comentarles que el doctor Humberto Ibarra Gil es ingeniero agrónomo por la Universidad Antonio Narro de Coahuila, Universidad de Coahuila, maestro en ciencias en la Universidad de Nuevo México, tiene un doctorado de ecología en la Universidad de Colorado y también un postdoctorado en programa de ecología también en Colorado. Es maestro investigador desde 1979 en el área de pastizales, en licenciatura y en posgrado. Ha tenido diversos puestos administrativos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde jefe de campo hasta subdirector de posgrado en la facultad. Además cuenta con amplia experiencia, es investigador de botánica en Chapingo, técnico evaluador del Banco de Crédito Rural, asesor técnico en varios ranchos ganaderos y maestro en el curso de sistemas pecuarios de producción intensiva. Ha sido consejero del proyecto internacional del Consorcio Técnico del Noreste de México con Texas A&M University. Es director en la evaluación a nivel nacional del PROGAN y es facilitador del CEIR de Coahuila en los grupos ganaderos desde el 2014. Cuenta con bastantes publicaciones. Los últimos años habla acerca del establecimiento de praderas y su manejo, de manejo de agostaderos en la producción caprina, en manejos de pastoreo y en hábitos de pastoreo. También pertenece a la Sociedad Mexicana del Manejo de Pastizales y pues ha impartido una cantidad importante de cursos, pláticas y conferencias. Démosle la bienvenida al doctor Humberto Ibarra Gil. Gracias. Bueno, yo no sé la dinámica, por mí no hay ningún problema si hay en el transcurso de la presentación preguntas, sírvanse nomás levantar la mano. ¿Sí se puede eso? ¿O nos vamos parejo? Y después averiguamos. Bueno, yo voy a hablar sobre los conceptos básicos de pastoreo. Y lógicamente, cuando hablamos de conceptos básicos de pastoreo, estamos hablando del manejo del agostadero en la producción de ganadería extensiva. Como introducción, es importante señalar, porque después hay, bueno, como quien dice, cada quien maneja alguno de los puntos y cree uno que el pastoreo va a ser lo más importante de todo. Pero bueno, que no se nos olvide, y ustedes bien lo saben, que cuando estamos hablando de la producción ganadera, tenemos que lógicamente hablar de manejo de agostaderos, cuestiones sanitarias, lógico, reproducción, manejo de ganado, genética, nutrición y administración. Si todas estas ciencias no las interrelacionamos con el objetivo de tener una producción de ganado sustentable, no va a funcionar. Y en este caso, bueno, solamente un pedacito, nos referimos al pastoreo, porque dentro del manejo de agostaderos tenemos pastoreo, también tenemos, por decir algo, resiembra, que puede ser cualquier una actividad o tecnología aplicada para producir más forraje, y la otra importante, conservación de suelo y agua. Bueno, tratándonos de enfocar, entonces el manejo de agostaderos definido de hace muchos años y sigue vigente la definición, sería la planeación y programación del uso del pastizal
para obtener una producción animal sostenida, ¿verdad? Pero importante es consistente la perpetuación y mejoramiento de los recursos naturales. Llámese suelo, y bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes, verdad? Si no tenemos suelo, pues en el tepetate no sé qué pueda crecer. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestros aguastaderos de México, la pérdida de suelo. Dentro de los retos, el hacer coincidir, tanto en cantidad como en calidad, la producción forrajera en relación a los requerimientos animales es uno de los cocos importantes. Y lo otro es, lógicamente, que vamos a centrarnos es también en la conservación de los recursos. En cualquier unidad de producción pecuaria, esos dos son dos retos importantes. Vuelvo a decir, nosotros nos vamos a relacionar con lo que es principios básicos del pastoreo. Ahora bien, estos conceptos básicos, tenemos que entonces hablar de capacidad de carga, distribución de ganado, coincidir, disponibilidad con requerimientos y ajustes de carga animal. Básicamente, dentro de estos cuatro nos vamos a centrar a capacidad, distribución de ganado y ajustes de carga animal. Y de rebote ahí podemos hablar algo sobre la coincidencia de la calidad del forraje con los requerimientos del animal. Bueno, ¿cómo podemos definir la capacidad de carga? Pues es el número máximo de animales que un sistema, que un terreno, que un rancho puede sostener. A un rancho no le podemos poner doble piso, sótano, como en una tienda o en una fábrica. Y estamos condicionados a la característica del suelo, a la topografía. Estamos también condicionados a la precipitación. Esta capacidad, este número de animales que podemos sostener por unidad diaria, a su vez sabemos que no es fija, va a variar año con año. Y lógico, ¿por qué? Porque no todos los, ni llueve ni la misma cantidad de agua, ni la misma distribución. Uno que quisiera, pues no sé, nomás dividir 500 entre 12, lo que salga, entre 4 y por semana que caiga los sábados y en la noche para que no se evapore tanto. Pero pues no podemos hacer eso. Entonces es una de las razones por las cuales varía. ¿Verdad? Aquí, ay, pues, ¿qué onda? Entonces, cuando hablamos de la carga máxima animal, se refiere al número de unidades animal por unidad de área sin causar deterioro. Aquí un punto importante en el concepto de capacidad de carga. No todo el forraje que se produce es para los animales. Eso es básico, así básico. Hay varias técnicas, ¿verdad?, para estimar el forraje disponible, que uno es la utilización, otro es la altura residual, que yo considero que sería una de las técnicas más fácilmente que se pueden adoptar por el ganadero, porque nada más nos referimos a la altura que debe tener las plantas forrajeras claves, y la otra es el forraje residual. Pero aquí lo importante, independientemente qué técnica se utilice, es estar bien claro que no todo el forraje que se produce es para consumo animal. La planta también necesita reservas, tanto carbohidratos para volver a crecer o volver a rebotar, como también estructuras morfológicas como las yemas, por las cuales el rebrote o las ramas que nosotros vemos en cualquier árbol necesita también el zacate para poder rebrotar. Esos no caen del cielo. Bueno, es importante señalar, como ya se puntualizó, que varía año tras año. ¿Por qué? Porque la producción forrajera es diferente, y es diferente. Una de las principales causas es la precipitación. Y aquí nada más pongo una estación meteorológica. Todas las estaciones meteorológicas tienen estos comportamientos.
y más en el norte de México, más en zonas áridas, independientemente en dónde estén las zonas áridas. Si bien es cierto, aquí estamos viendo los promedios de precipitación del 39 al 97 en la estación El Cuchillo, que debe estar ahí cerquita de la presa. Lógicamente, tenemos dos picos de producción, mayo-junio, y otro septiembre-octubre. Esto debido a los vientos alisios, la primera, y la segunda a los vientos huracanados. Lógicamente que no todos los años llueve igual, como ya hemos mencionado. Y aquí pues se está haciendo enlace ahí con el tema, el cambio climático. Si bien es cierto, las temperaturas han incrementado 1,5, parece que andan ya cerca de los 2 grados. Hasta ahorita no hay evidencias que el cambio climático haya causado diferentes patrones de precipitación. La precipitación, al menos ahorita, del 39 al 96, tiene variabilidad. Más o menos el número de años secos igual al número de años húmedos. Llámese año húmedo cuando lleve más del 20% del promedio. Llámese año seco donde llueve menos del 20% del promedio. Y luego, lógicamente, hay criterios, hay quienes ponen el 25 o el 15, etcétera, ¿no? Pero este es un criterio de decir cuál sería un año seco. Y lógicamente, aquí vamos a esperar menos producción de forraje, mago, magazo. Estamos inventando el hilo negro, ¿verdad? Pero, lógicamente, aquí no podemos estar sosteniendo el mismo número de animales que acá arriba, sin que esto nos vaya a traer un deterioro en los recursos. Entonces, el concepto de capacidad de carga es una relación de recurso forraje con requerimiento. En términos generales, tenemos menos mano en este componente cuando estamos hablando de agostaderos. Si tenemos riego, fertilización, etcétera, sí. Tenemos un poquito más de injerencia. Pero en situaciones donde dependemos de la precipitación y la precipitación es baja, pues ese es el condicionante. Y lógicamente, el chiste aquí, o el chiste entre comillas, es balancear el requerimiento con los recursos disponibles. No todo el recurso que es forraje puede ser consumido por el animal, o debe ser consumido. Sí puede ser consumido, pero no debe ser consumido si queremos mantener nuestros recursos naturales y específicamente la producción forrajera sostenible o sustentable. Bueno, aquí este concepto aplica a cualquier herbívoro. Además, el concepto de capacidad de carga, si analizamos su origen, viene de la pesca. ¿Sí? En donde tomas el 50 y devuelves el 50. Este trabajo es un trabajo que se hizo en Colorado, pero respecto a venados y con objetivo de cacería. Y aquí es la cantidad de plantas, el 0 es 0 en inglés y en español. Conforme nos retiramos del 0, se incrementa el número de plantas, los kilogramos por hectárea, o como quieran expresarlo. Y esto es el número de animales, o kilogramos de animales que están siendo sostenidos por estas plantas. Y tenemos dos gráficas, dos curvas. Esta es la relación directa de número de animales. Si tenemos muchos animales, como consecuencia tenemos pocas plantas. ¿Por qué? Porque se las acaban. Al lado extremo tenemos pocos animales, muchas plantas. Lógico, no hay quien se las coma. Y esta es la producción, en este caso la cosecha que ellos están esperando. Aquí no hay venados que reúnen las características de un cazador que vaya a pagar por ellos.
Acá sí hay, pero hay tan poquitos que se baja el serio y no contiene. Entonces el concepto de capacidad de carga va más o menos aquí a la mitad, donde se obtiene la mayor cosecha de venados, venta de venados a las gentes que van a tirar. Esta es la típica gráfica de capacidad de carga, ¿verdad? La gráfica en donde está relacionado la carga animal y el ingreso económico, ¿verdad? Y aquí tenemos 0, conforme nos retiramos del 0 se incrementa la carga animal. Y aquí hay 2 tipos de gastos. Este es el fijo que cualquier rancho va a tener, que ya desde el punto de vista agronegocios o económico, yo no sé cuáles son los fijos. Los fijos para mí es que si la persona va una vez por mes, pues lo que gasta eso va. Si tiene una persona trabajando, tenga una vaca o tenga 100 vacas, pues es el gasto fijo para ese rancho. Si tiene que arreglar los cercos todos los años, tenga una vaca o 100 vacas, pues es el gasto fijo que va. Y aquí sí, este es el gasto variable, que la gente, si más animales tiene, pues a lo mejor más suplementa, más vacunas, a lo mejor tiene que emplear más mano de obra, tiene que meterle más a desasolvar los tanques, qué sé yo, ¿verdad? Que eso está relacionado con el número de animales. Y esta es la venta. Aquí, ¿por qué está 0? Pues si no tiene, pues ¿qué vende? ¿Verdad? Se incrementa la venta, la venta gruesa. Aquí, ¿por qué baja? Porque ya los animales están más livianos. Ya no está vendiendo lo mismo. Tiene más animales, pero vende menos carne. Y aquí volvemos a un dicho, no es más ganadero el que más vacas tiene, sino que el que vende más kilos. Y parte sombreado, pues son las ganancias. Es importante señalar, como también lo pudiéramos visualizar acá, aquí el ingreso es igual que acá, como quien dice 0, neto. Del punto de vista económico dices, sales igual aquí que acá del punto de vista económico, pero el punto de vista de recursos no. Porque aquí, aunque no gané, utilicé demasiadas plantas y me enquiaceré y probablemente me subió el azúcar y no sé qué otras cosas. ¿Sí? Y acá, pues no gané, pero el recurso ahí está. Para aquí nomás meter tantito más animales y llego a esto. Y cuando llega acá, como lo vamos a ver al rato también, porque esa hay que estar remachándolo como cuchillito de palo, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Porque si esto persiste a través del tiempo, las plantas forrajeras van a desaparecer. ¿Sí? Que ahorita vamos a ver en unas fotografías o dibujos. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí en este punto no ganó nada, en este punto no ganó nada. Pero acá no se enquiaceró la persona. ¿Sí? Ni se acabó el forraje. Bueno, ¿por qué no ganó? Porque tenía pocos animales. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Pero el recurso lo mantiene. Acá también salió tablas. Y luego, bueno, acá pierdes, pero bueno, son otras las razones que ya dijimos. Entonces la capacidad de carga más o menos también aquí es a la mitad. Otro detalle importante que estamos viendo, algo relacionado con hacer coincidir la calidad de los forrajes o de las plantas claves, como se les llama, con los requerimientos del animal. Entonces, ¿qué quisiéramos? Que siempre las plantas forrajeras estuvieran verdes, ¿verdad? Con alto contenido proteico, con alta digestibilidad, etcétera, etcétera. Pero no, pues tenemos secas y tenemos invierno, ¿verdad? Se llega a la época de latencia de las plantas, ya sea por temperaturas o por precipitación, y la calidad se reduce. Bueno, es importante aquí señalar
es que cuando hablamos del manejo del pastoreo, debemos de tener forraje para el animal. La calidad no la podemos manejar. Bueno, podemos manejar algo con sistemas de pastoreo, pero un factor que nos afecta la calidad son las cuestiones climáticas. ¿Sí? Entonces es nomás estar conscientes, y aquí es donde entra en la parte de la película lo importante de la suplementación estratégica. Aquí, por ejemplo, son datos de son 3, 4 variedades de Buffel. ¿Sí? Un experimento que hace tiempo se hizo por allá en el 80 y tantos, ahí en Lemarín. 10% de proteína para vaca en lactación, 7% de proteína para vaca seca. Y vemos que pues le faltó. Si queremos reunir los requerimientos de esa vaca, y bueno, las tenemos para que produzcan becerros. Si no suplementamos aquí, pues no vamos a tener la producción. Aquí es otro de fósforo. Esto se fue, pero muy arriba. No alcanzo a ver, pero era 1000 y pico, no sé, partes por millón. Y lo máximo que fue esto. ¿Qué quiere decir? Que fósforo se recomienda sin hay que darle sales minerales todo el año. Y más el fósforo, y claro, los nutricionistas van a saber mucho mejor que yo las mezclas, etcétera. Pero sí, ojo buen cuero, pues con entre un 8 y 10% de fósforo, una mezcla mineral jala. Si va a consumir más o menos como 70 gramos diarios. Bueno, aquí también es lo mismo, pero con cabras. Lo que queremos puntualizar aquí es de que a través del año el forraje no puede proporcionar todos los requerimientos. Cuando no los proporcione, hay que suplementar si queremos mantener una producción adecuada. Aquí es otro, ¿verdad? Donde, por ejemplo, esta es la dieta consumida en cabras. Este trabajo lo hicieron, si mal no recuerdo, el doctor Fierro y yo, el ingeniero Telles, ahí en Linares, en la Facultad de Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la anterior también, y las que voy a mostrar también. Y estos son los requerimientos, ¿verdad? Entonces, en este caso, parece que sí, jaló bien. Aquí sí los requerimientos solamente estuvieron este pedacito por arriba de la dieta consumida. Ahora bien, factores que afectan la capacidad de carga. Nos vamos a centrar un poquito más aquí en lo que es la condición del agostadero. A ratito lo vemos. Características raciales, ¿a qué nos referimos? Si hablamos de capacidad de carga en cuanto a número de animales, no es lo mismo traer vacas de 400 kilos que traerlas de 600 o de 700 kilos. A eso me refiero. Entonces, si traigo vacas livianas, ¿verdad? Pues lógicamente, desde el punto de vista potencial genético, a eso me refiero, ¿verdad? Pues voy a tener más vacas y por mayor probabilidad de número de becerros por año. ¿De acuerdo? Del punto de vista práctico, pues se calcula que un animal consume el 3% de su peso vivo. Digo, así nomás, si pesa 600, 6 por 3, 18, va a necesitar 18 kilogramos de materia seca. Y si pesa 400, va a ser 4 por 3, 12. Ya fue 2/3 partes. Y quizás esa vaca, eso es otro boleto. Ahí donde es mejoramiento y muy importante. Una tercera parte come menos que la de 600 kilos. Y a lo mejor el becerro te lo puedes tratar el mismo peso. ¿Verdad? Bueno. Producción de forraje, lógico. Ahora, aquí están, si bien es cierto, son factores, pero esos factores están relacionados. La producción forrajera está de acuerdo a las especies forrajeras, a la cobertura vegetal, a la topografía, al tipo de suelo. Con una topografía abrupta no podemos estar esperando mucha producción forrajera. Con un suelo muy salino no podemos estar esperando, o demasiado somero de 5 o 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Pues no vamos a poder estar esperando la misma producción que un suelo profundo con migajón, por ejemplo, de textura de migajón. Y lógicamente, la distribución del agua. Tenemos un rancho de 4 o 5 mil hectáreas y un solo bebedero. Pues aquí, pues lógicamente, pues sí, el rancho ese sí, pero el animal no va a tener acceso a todas las áreas.
Y dicho de otra manera, potencialmente ahí la tienes, pero mientras no tengas este elemento importante, es como si no lo tuvieras, desde el punto de vista de producción forrajera para mantener los animales. Bueno, el aspecto de condición. Del punto de vista de respuesta a la vegetación, tenemos dos razones por las cuales no vamos a tener, bueno, enfocándonos a lo que es el forraje, las plantas. No vamos a tener forraje porque el ganado ya se lo acabó, que eso se llama sobreutilización, pero las plantas están ahí, pero como el forraje ya se acabó, pues ya. Pero la otra es que no hay forraje porque ya no hay plantas forrajeras. ¿Sí? El proceso de mortalidad de esas especies claves no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Inclusive la mortalidad en las plantas, por ejemplo, nosotros somos organismos unitarios. Nos morimos toditos. Las plantas se dice que es un grupo de meta o mega poblaciones de fitómeros, porque tienen muchos componentes. Le cortas una parte y rebrota por otro. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. Aquí cuando hablamos del concepto de condición, lo estamos haciendo referencia en que esas especies claves forrajeras van desapareciendo. Cuando estamos pegados acá al lado derecho, una excelente condición, al lado izquierdo una condición muy pobre. Imaginas que esta bola es la vegetación. Conforme esta bola se vaya hacia el lado izquierdo, va a haber menos plantas forrajeras. Conforme esta bola se vaya al lado derecho, va a haber más plantas forrajeras. Lo que pasa aquí es que, de hecho, la teoría de la sucesión de los 50, de los 40 del siglo pasado, es lo que decía la teoría de la sucesión, pero luego después los investigadores se dieron cuenta, espérate, pues yo quito el ganado y no sale nada, porque dijeron que esta bola quitaba la presión del pastoreo, ¿verdad? Y los cambios en la vegetación ocurrían hacia el lado derecho, que empezaban a aparecer las plantas forrajeras. Bueno, pues es que ya esta pelota ya no se mueve hacia acá, porque ya no hay plantas forrajeras, no hay semillas que puedan germinar, no hay plantas que puedan rebrotar. Y ahí es donde, cuando empezamos la plática, decíamos manejo del aguastadero, pastoreo, resiembras, etcétera. Tienes ahora sí que meterle billetes. Y si esos billetes que le metemos y volvemos a sobrepastorear, volvemos a la misma situación de deterioro. Por eso se recomienda cuando se resiembra, cuando se mete rodillo, no metas ganado hasta que se vengan las plantas forrajeras y después ya empezar a darle una utilización adecuada. No todo el forraje que se produce es para el ganado, no es cierto. La planta necesita carbohidratos para que rebrote, como ahorita vamos a ver unas fotitos o dibujos, ¿verdad? Necesita y también estructuras morfológicas para que puedan salir ramas y hojitas. Ahí es creo yo que es uno de los puntos claves. Y esto es lo mismo que estábamos hablando. Cuando estamos hablando de aquí hasta en este lado, tenemos puras plantas claves, forrajeras, con buena proporción de la comunidad vegetal. ¿Verdad? Pero conforme ese sobrepastoreo, esa sobreutilización continúa, las plantas no se mueren, ya dijimos, de una manera repentina, se van muriendo poco a poco. Y después que se mueren, si ya no hay semillas, ya no hay ni banco de semillas.
Entonces, cuando tengan las condiciones favorables de lluvia y temperatura, pues no sale nada, pues no llueve plantas forrajeras, llueve agua. Y la planta necesita, pero si no hay plantas, pues no crecen, mago, ¿verdad? Y esa es una de las broncas que tenemos. Y llueve y a los 10, 15 días andan las vacas por abajo del alambre de púas, para el lado de la carretera. Si fueran jirafas, todavía le pegaban hasta la orilla de la carretera, pero no tienen pescuezo más largo. Eso lo hemos visto en varios lados. Bueno. Y entonces aquí es esto, ¿verdad? Entonces aquí estamos, puras plantas invasoras, incrementadoras, porque son las que no se come el ganado. Pues sí, están como mago inglés. ¿Verdad? ¿Está bien? Bueno, aquí es lo que estamos hablando. Aquí tenemos un zacate. Pastoreo, hay que ponerlo a descansar. Aquí estas serían pulgadas, por decir algo. Hay que ponerlo a descansar para que rebrote. Lo mismo, miren, fíjese qué le pasa a una planta pastoreada. Sistema radicular totalmente diferente. ¿Y de dónde obtiene el agua, las plantas el agua? Pues de la raíz. Y si llueve y no hay raíz que chupe el agua, pues ¿qué? Eso a su vez, estas raíces sirven mucho para que el suelo esté un poquito más poroso y hay mayor infiltración, porque si no parece pavimento ahí en la calle Morelos, se va el agua de volada, nomás la ves correr. Y lo importante es que el agua se infiltre y luego que haya sistema radicular que absorbe esa humedad. Son cosas sencillas, pero generalmente no las aplicamos. Y esto no es nada nuevo, esto ya desde el 30 y tanto, del 40 y tanto del siglo pasado. Bueno, es otro que iba a haber 3, 4 nomás para remachar, todas orientadas. Aquí está una planta madura, se consumió, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como se consumió demasiado, a la planta no le dejamos área para que produzca la fotosíntesis. Las raíces no producen fotosíntesis. Foto es luz, síntesis, elaboración de algo, en este caso carbohidratos. Y la raíz no va a fotosintetizar, pero sí guarda nutrientes, guarda carbohidratos potencialmente solubles, como la parte aérea no tiene capacidad de fotosintetizar, y en este caso por falta de superficie foliar, pues va a traslocar los carbohidratos que tenga la raíz a consecuencia de pérdida radicular. ¿Sí? Bueno, lo que estamos hablando. ¿Sí? Lo mismo, quita la planta. La recomendación así de cocina general y funciona. 50-50, vámonos, desde el punto de vista práctico. Ya dijimos que hay otros dos que posteriormente evolucionaron en el conocimiento de los pastizales. Fue la altura residual y el forraje residual por unidad diaria. Como técnicas para no consumir todo, calcular el forraje disponible para los animales y de hecho la cantidad de forraje que conserva la planta lo utilice para poder volver a reproducir. Por decir algún ejemplo, un experimento que hicimos ahí en Marín, si se defoliaba entre 5 y 10 centímetros, el buffer tardaba 1 año para recuperar. 1 año, ¿eh? De 1,60 de altura que estaba, lo cortamos entre 7 y 10 centímetros, tardó 1 año en volver a recuperar esa altura. Vamos por poner un ejemplito, sin meterle mucha estadística, mucho acá, hay que tratamientos por aquí, tratamientos por allá. O sea, por ejemplo, el buffer se recomienda
bueno, mucho 15, 20, 25 y se recupera relativamente rápido. ¿Sí? Una planta puede aguantar alta intensidad o alta frecuencia de corte. Las dos la tuercen. Ahora bien, entre más intenso sea la foliación, tenemos que estar pensando que necesitamos más tiempo de descanso. Dale oportunidad al vaquero de que se recupere. ¿Sí? Bueno, aquí está el 50% de foliado, 70% de foliado, ya empezó, 90% de foliado, ahí tenemos la raíz. Si no tenemos raíces, ¿sí? Va a haber menos infiltración de humedad, como vamos a rematar yo creo que en la última de las transparencias. Y bueno, pues es un terreno sobrepastoreado. Aquí es otro ejemplo. No sé si se puede apreciar, pero aquí me gusta mucho señalar, esta es una propiedad y lo que separa es la cerca de otra propiedad. No sé si puedan observar aquí como un surjito que hay, como un escaloncito. ¿Sí se aprecia? Bueno, ahí se han perdido casi 10 centímetros de suelo. La diferencia es la cerca, no es que llueve más allá que acá, no. La diferencia es la cerca. A este hombre ya se le fueron, para ese tiempo, hace unos 7 años, 10 centímetros de suelo. Que tardaron millones de años en formarse. Y estos se pelan en 15, 20 años. Se pelan de volada. Y si vemos aquí es terreno plano. Entre mayor esté la pendiente, más rápido se va el suelo. Esta es otra idea, o sea, bueno, en este caso es ramoneo, pero cuando vemos, dijimos, bueno, algo práctico. Pues este es algo práctico. Aquí las chivas le están llegando pesado. Si no se comen esto de arriba, porque no lo alcanzan. Y lo mismo en el zacate, con tantito que caminemos y lo vemos casi al ras de suelo, pues ¿qué quiere decir? Que le está llegando muy duro. La altura residual es muy buen indicador. Sin necesidad de meter mucho, y nomás que sí hay que pasearte, ¿verdad? Sí, tienes que bajarte a la camioneta y caminar, o encargarle al vaquero, oye, estás, fíjate en el potero cómo anda, ¿verdad? ¿Cuál es la altura residual de las especies claves? Y lo pueden poner un palo de escoba, ya estás. Y otra de las cosas buenas de esa altura residual, que en un ratito levantan 1000 puntos, pero un ratito. Ya te das cuenta en 1000, ya una muestra de 1000 es bueno, una muestra muy buena. Y puedes ir arriba o abajo, vámonos. Puede ser tan sofisticado que quieras, ¿verdad? Pero pues, si quieres poner hasta los centímetros, te pones, pero arriba de los 25, abajo los 25, o arriba de los 20, abajo los 20. Bueno, la distribución de ganado, con lo que habíamos estado hablando, y lógicamente los bebederos es uno de las herramientas suplementadores pues, más baratos de distribuir el ganado. Entran los cercos, la topografía es muy difícil tumbar la Sierra Madre Oriental, ¿verdad? O la loma. La vegetación también la podemos cambiar, pero esto es lo más fácil. En un trabajo, bueno, ahorita me voy a regresar a eso. Para la distribución de los bebederos, el Departamento de Conservación de Suelo y Agua de Estados Unidos aconseja esta distribución: montañosa, lomerío y plano. Montañosa 400, 800, 600 a 1200 metros, y si es terreno plano, 1200 a 1600 metros retirados los bebederos. O estas son recetas de cocina. En pastizales se recomienda mucho, se menciona mucho, que le llama monitoreo. Y eso aplica para todo. Y de hecho aplica para todo, hasta para las fábricas. El que dé la orden de una fábrica se sale y vuelve al próximo año. Si no está monitoreando cómo está jalando la cosa, pues no.
Las decisiones se toman, pero no puedes estar 100% seguro que esas decisiones son las mejores. Tienes que detectar a tiempo, por monitoreo, si esa decisión que tomaste está funcionando o no está funcionando. ¿Sí? Digo, esto sale a relucir por este ejemplo, pero se aplica a todo, ¿eh? Desde la capacidad de carga. Sí se estimó, pero también tienes que estar monitoreando a ver si es cierto. Aquí también, pues bueno, pues decir es que eso decían los gabachos, los gringos. Y hoy aquí no funciona. Ah, pues bueno, qué bueno que te diste cuenta que no funcionaba, para que lo arregles. Aquí hay en un potrero de un rancho de la Narro, tengo entendido que es Ocampo. Esta área, ¿verdad? Son rombos estos, ¿verdad? Es área pastoreada, y donde no hay rombos es área no pastoreada, que básicamente coincidió, 52% pastoreada, 48% no pastoreada. Para fines prácticos, el 50% pastoreado y el otro 50% no está pastoreado. Y aquí pudieron haber hecho el cálculo de capacidad de carga, y esto es tanto. Pues no, resulta que no. Esta estimación, resulta que aquí se va a sobrepastorear, porque acá ni se dio cuenta el ganado que estaba ahí. Bueno, y lógicamente lo primero que tenemos que hacer, pues lo más fácil, de ver, cambia los beberos, cambia los saladeros, a ver cómo responde. Aquí lógicamente no se ve que haya un efecto de topografía, porque está 1300, 1290 y 1280. Hay 20 metros de diferencia en una área de 400, 500 hectáreas. Aquí no se ve que haya problema topográfico. Aquí lo más probablemente es un problema de vegetación. Pero bueno, lo que digo, hay que ver y analizarlo, ¿verdad? Y empezar a tratar de arreglar esto. Y si no, pues ya no lo tomes en cuenta como área disponible. Porque no todo el monte es orégano, no todo el terreno en un rancho va a ser pastoreado. No sé si me explico lo que quiero decir. Uno supone, pero no. Y menos en terreno montañoso. Sí, muchas hectáreas, pero pues necesitas ponerle escaleras, entrenar a las vacas ahí en, ¿cómo se llama? Alpinismo y una serie de cosas, pues te sale más caro las clases que, ¿verdad? Y luego de repente no aprenden. Pues entonces, ¿para dónde vas? Ya casi, yo creo que ya estamos por terminar. Ajustes de carga animal. Este concepto o esta técnica se recomienda cuando sabemos que viene una seca. Hace ratito vimos la gráfica de una estación en el Cuchillo y sabemos que de noviembre para el Real hasta mayo las probabilidades que haya secas son muy altas. Los datos de precipitación nos dicen que aquí, en esta área, más o menos picos más, picos menos, el 10% es invernal. ¿Verdad? Y tampoco no es muy seguro. Bueno, no es seguro nada, pero al menos las probabilidades de que llueva es septiembre, octubre, noviembre y mayo, junio. Es, poniendo un ejemplo, una analogía, que quizás es más drástico que lo que nosotros tenemos aquí, es como si los de Alaska no se prepararan con forraje para el invierno, porque dice, ¿qué tal si no va a nevar? ¿Qué tal si no va a helar en Alaska, papito? No pienses así porque te agarra Jerónimo los apaches. ¿Verdad? Pues es lo mismo aquí, no con esa temperatura drástica como ocurre allá, pero aquí, pues hombre, desde noviembre a mayo es seco, abril es seco. Bueno, entonces es cuando hay que ajustar. Y básicamente nos referimos, dice, debe ser ajustada estacionalmente antes de que exista escasez de forraje.
Ahora, el número te va a proyectar que puede ser soportar hasta el nuevo crecimiento. Aquí debemos de ajustar, digamos, mediados de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué forraje tengo ahorita parado? ¿Cuántos animales traigo? Ya. El 3% de su peso vivo. Y vámonos. ¿Cuántas toneladas traigo? Pues 40, 50, las toneladas que quieras. Por el 3% de su peso vivo es lo que consume en un día. ¿Por cuánto que sería? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 4 o 5 meses, multiplícalo ya. Saca los requerimientos. ¿Cuánto estás parado ahí? Pues la carga animal que puedes sostener de aquí a mayo. ¿Me explico o me regreso? Bueno. Entonces, el inventario es importante, que esta relación es también igual o parecida, análoga a cuando hablamos de capacidad de carga, pero aquí específicamente ajustas la carga animal en una temporada X del año. ¿Sí? Y bueno, ya inventario de ganado, inventario de forraje y luego balancear los requerimientos. Ahora aquí te sirve esto. Si traes más animales que los que el forraje te puede soportar, pues es época de vender. Es época de vender. Y aquí entra la cuestión administrativa de datos. ¿Qué vendes? Pues debe de vender lo menos productivo. Pues, está claro, ¿no? No vas a vender lo más productivo. La fábrica se queda en el rancho. La mejor fábrica. Las vacas que mejor fabrican y que más eficientemente fabrican becerros son las que se deben de quedar. Las que menos son las que en un ajuste son las que se deben de ir. Y ahorita que pesan, ahorita que están gordas, porque después ni los opilotes vienen por los cueros. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver una serie de transparencias donde vemos, aquí es interesante aquí tenemos tres intensidades de pastoreo. El intenso, que tomó como 54% de la utilización de forraje, el moderado 37 y 21 el ligero. Aquí se comparó y hasta cierto punto estamos hablando de Colorado. Y la verdad es que nosotros tenemos muy buenas condiciones climáticas. Otro tipo de vegetación, pero condiciones climáticas muy buenas. Nomás, vamos a ver la producción de kilogramos por hectárea. En un año seco, 350 kilos por hectárea con este pastoreo intenso. 646 y 682 kilogramos por hectárea en un año seco. Y en año promedio de 5 años, 666, 857 y 915. Lógicamente, que el año seco es cuando se produce menos. ¿Sí? Siempre esta producción fue menor que esta que esta y esta que esta. Pero aquí en la tercera columna dice producción del año seco respecto al promedio, 52%. Este es 52% de este. Quiere decir que aquí se dejó producir el 48%. Y aquí se dejó de producir el 25%. O sea, aquí produjo más relativamente. ¿Por qué? Porque no estaba sobrepastoreado, no estaba sobreutilizado. ¿Sí? Tan sencillo. Cuando queríamos aprovechar, pues que hay que aprovechar el forraje. Pues no, más que ese aprovechamiento de forraje, te sale el más caro el caldo que las albóndigas. Esto a la larga nos reduce la capacidad de carga. Menos vacas que podemos sostener en el abastadero. Y a poquito, y ahí va el escaloncito, nomás que en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Bueno, aquí hay también otro dato en cuanto a producción, moderado intenso, preñez en ranchos 85 contra 68,
Nacimientos 84 contra 63, 1 contra 2. Crías muertas, destete 83 contra 61. Edad promedio del destete 7 contra 6,5. Peso de becerros al destete 203 contra 180 o 181, así. Todo fue mejor en el pastoreo moderado con el pastoreo intenso. Aquí de cabras, estamos nada más señalando diferencias. Aquí lleva 1.5 hectáreas por cabra, 1.5 cabras por hectárea. No, perdón. 1.5 hectáreas por cabra, aquí 15 hectáreas por cabra. Abortos 22-12, 42 contra 55, 60 contra 67, 42 contra, 4.2 contra 0, y aumento de peso diario menos 19 y 11. Aquí estamos hablando de erosión. En un trabajo que se hizo del 37 al 42, sin pastoreo y con pastoreo pesado, moderado y sin ningún pastoreo. La erosión en kilogramos por hectárea. ¿Sí? El pastoreo pesado 200 kilos y acá andaba alrededor de 100 kilos, 120 kilos por hectárea. Escurrimiento, aquí antes de que se pastoreara, después de pastoreo, el intenso, el moderado y sin pastoreo, mayor escurrimiento conforme fue mayor la intensidad de pastoreo. Y si más escurre, menos se infiltra, y si menos se infiltra, menos agua tienen las plantas. Y esto es un esquema ya. Nosotros al sobrepastorear perdimos cobertura, disminuye la infiltración y se incrementa el escurrimiento, se reduce la humedad del suelo y el crecimiento de la vegetación, se reduce el sistema radicular, lógicamente la producción disminuye la incorporación de materia orgánica al suelo y vamos empobreciendo el suelo. Las temperaturas extremas del suelo van haciendo mayores porque no hay cobertura que lo proteja. Se reduce la fertilidad, etcétera, y se llega a un círculo vicioso. Eso es desertificación. No es porque llueva menos, es que se utiliza menos el agua que llueve, debido a que no tenemos plantas para que hagan su trabajo. Y otro ejemplo de trabajo también de Estados Unidos, una cobertura buena, 80-75% de cobertura, se escurre el 2% y 11 kilos por hectárea, no estoy viendo ya, 110 kilos por hectárea, cuando yo tengo el 37% de cobertura, 14% de escurrimiento, 1.120 kilos por hectárea de erosión. Si es el 10% de cobertura, 73% de la precipitación se escurre y se pierden 12 toneladas y media por hectárea. No sé si tengan alguna pregunta. Digo, inclusive, aunque no hayamos hablado, porque tampoco se puede cubrir todo, cualquier pregunta que tenga relacionado con agostaderos, no les puedo asegurar que les pueda contestar, pero por lo pronto sí los oigo.